Estimados estudiantes, muy buenos días. Damos gracias a Dios por un día más de existencia en nuestra vida y reconozcámoslo siempre en nuestros caminos. Continuando con el desarrollo del curso de álgebra, el propósito de esta sesión es estudiar el tema de factorización, conocer lo que es un factor primo, conocer los criterios de factorización para aplicarlos a la solución de problemas. Bien, aquí tenemos factorización 1. ¿Qué es factorizar un polinomio? Factorizar un polinomio consiste en descomponerlos en una multiplicación indicada de dos o más factores primos. Por ejemplo, tengo el polinomio px, y igual a 22xyz más 11zxy. Entonces, a lo largo del polinomio, ¿no?, vemos que se repite en el primer término las variables x, y. Entonces, las variables que se repiten en cada término es lo que nosotros extraemos como factor común. En este caso tenemos xy y acá también xy. Y en el coeficiente, ¿no?, vemos que 22 está contenido en 11. Entonces decimos, nuestro factor común es igual a 11xy. Entonces, luego lo que hacemos es dividir el primer término entre el factor común. Cuando nosotros realizamos esta división, es decir, anotamos acá 22xyz sobre el factor común que es 11xy, mira, se van los xy, 22 entre 11 me queda 2z. Este 2z es el que anotamos dentro del paréntesis, 2z, más 11xy, nuevamente por acá, 11zxy sobre el factor común que es 11xy, se van los xy, el 11 con el 11 y me queda z. Mira, este es el proceso, ¿no?, que te indico ahí para que tú realices, ¿no? El alumno que ya tiene práctica lo puede hacer mentalmente, ¿no?, pero el que no tiene práctica tiene que hacer todo este proceso. Entonces ya hemos obtenido la factorización. En este caso, la expresión del polinomio queda así, la expresión factorizada. Pero nota que acá, dentro de este paréntesis, hay términos comunes. Entonces yo puedo decir lo siguiente: 11xy que multiplica 2z más un z sería 3z. Y tenemos ahí, ¿no?, ese polinomio que estaba al inicio como 22xyz más 11zxy queda expresado en el producto de dos factores primos, ¿no? ¿Por qué primos? Porque x, y y 3z tienen como único divisor a sí mismo y a la unidad. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero lo importante acá es el proceso de factorización. Bien, acá tenemos un segundo ejemplo. Miren, ojo. El polinomio px, y igual a x cuadrado menos 49. Entonces, factorizando, decimos lo siguiente: este p de x, y va a quedar, transformando esta expresión, miren, tengo x cuadrado menos 49 es 7 al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Pero ¿esto qué cosa es? Es una diferencia de cuadrados. Lo puedo expresar como el producto de x más 7 por x menos 7. Y utilizando la diferencia de cuadrados, hemos llegado al producto de estos dos factores, ¿no es cierto?, por producto notable. Entonces ya la expresión está factorizada de esa manera, directamente, ¿no? Entonces, miren, es importante también tener en cuenta los productos notables que nosotros hemos estudiado. Bien, por acá tenemos, vamos a ver
específicamente qué es un factor o divisor primo. Como ya les expresé anteriormente, decimos que un polinomio de grado no nulo, ¿no? El factor o divisor primo es un polinomio de grado no nulo y que no admite descomposición en factores, ¿no? Es decir, una vez que ya obtengo los factores primos, miren como acá, estos ya no admiten descomponerlos en dos o más factores, tienen como único divisor a sí mismo y a la unidad. También se dice que un factor o divisor primo ¿no? es todo polinomio primo que presenta como únicos divisores a sí mismo y a cualquier constante no nula. Por ejemplo, este polinomio factorizado, ¿no? Aquí x tiene como único divisor a sí mismo y a la unidad, y también tiene como único divisor a sí mismo y a la unidad, y x más 6. Entonces, 3 factores divisores. Esta expresión tiene 3 factores divisores. En el otro ejemplo, miren acá, tengo 8 quintos al cuadrado mz n cubo por x menos y a la cuarta. Noten que el exponente de acá es par. El exponente de acá es par, por lo tanto no solamente va a ser divisible por sí mismo y por la unidad, sino además por otros factores, el a cuadrado también. En cambio, m a la séptima y n al cubo no, por lo tanto tiene 2 factores primos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que entender por un factor o divisor primo. Bien, por acá vamos a estudiar los criterios de factorización, es decir, los casos de factorización que se presentan. En primer lugar, tenemos el factor común monomio. Factor común monomio, ahí está, sintetizado. Este caso de factor común monomio, estimados estudiantes, se aplica cuando todos los términos tienen variables comunes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí el polinomio p de x, y. Y a lo largo de todo el polinomio lo que yo voy a reconocer, lo que yo voy a inferir, lo que yo voy a ver aquí es qué variables se repiten o qué conjuntos de variables se repiten. Entonces acá puedo ver, miren, que se repiten los 3 términos, se repite x, x y x. Entonces lo que se repite en cada término, no se olviden que eso lo extraigo como factor común. En este caso, el factor común sería x. Dividiendo este primer término, ojo, este primer término entre el factor común, va a quedar en el paréntesis 6y. Muy bien. Más factor común x, ¿cierto? Dividido entre el factor común, me va a quedar acá 1, más 5xz, dividido entre el factor común x, me va a quedar 5z. Y ahí tenemos entonces que la expresión me va a quedar x, que multiplica a 6y más 5z y más 1. Y esta es mi expresión factorizada. Acá tenemos otro ejemplo. Q de A, B igual a 2A cuadrado B más 6A cubo menos 4A a la quinta. Muy bien. Lo que yo tengo que analizar, estimados estudiantes, es qué variables se repiten a lo largo del polinomio, ¿no? Y si hay también algún coeficiente que es divisible entre uno de ellos. Por ejemplo, aquí vemos 2, 6, 4, ¿no es cierto? Son números pares y todos son divisibles por 2. Entonces yo puedo sacar factor común. Mi factor común, ¿cuál sería? Sería 2 y luego las variables. ¿Qué variables se repiten? Aquí tengo el A, acá tengo el A y acá también tengo el A. Por lo tanto, mi factor común sería 2A, pero acompañado del menor exponente. Miren, acá tengo A cuadrado, acá tengo A cubo, acá tengo A quinta. Entonces va a ser
la variable que se repite con el menor exponente, ¿no? Entonces, este es el que va a ser mi factor común. Una vez que obtengo mi factor común, lo que hago es divido cada término del polinomio entre el factor común. No se olviden. Entonces, aquí lo que yo hago para obtener lo que va dentro del paréntesis es lo siguiente, ¿cierto? Es lo siguiente. 2a cuadrado b entre el factor común. ¿Quién es el factor común? 2a cuadrado. Y observen, se va el a cuadrado y me queda b. Entonces, este b es el que va dentro del paréntesis. Ya está. Ya factoricé el primer término, ¿no? La operación del primer término entre el factor común. Luego, más, nuevamente, 6 al cubo sobre el factor común. ¿Quién es el factor común? 2a cuadrado. Muy bien. 6 entre 2 me da 3 y a cubo entre a cuadrado me queda, miren, este resultado es el que anoto acá dentro del paréntesis. 3a. Muy bien. Luego, ojo, signo, menos 4a quinta entre el factor común, que es 2a cuadrado. Muy bien. 4 entre 2 sería 2. Luego a quinta entre a al cuadrado me queda a al cubo. No se olviden que en los cocientes de bases iguales, lo que aplico aquí en la teoría de exponentes, cocientes de bases iguales, resto los exponentes. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, este es el resultado. 2a al cubo. Los alumnos que ya conocen esto, ya dominan, ya lo pueden hacer mentalmente, directamente. Pero los que todavía no pueden hacerlo, tienen que hacer este proceso. Dividir cada término del polinomio entre el término factor común, no se olviden, ¿ya? Bien, entonces mi expresión ya está factorizada. Una vez que está factorizada, lo que tengo que analizar es si hay término común nuevamente, ¿no? Si hay término común. Bien, bueno, acá yo no puedo sumar 3a más 2a cubo, ¿no? Bien, queda ahí la expresión. El otro caso es el factor común polinomio, ¿no? Entonces, este factor común polinomio lo aplicamos cuando todos los términos tienen polinomios comunes que se repiten a lo largo de todo el polinomio. Entonces, miren, por ejemplo, aquí vamos a ver el polinomio P de A, B igual menos A por A menos B más Y por A menos B. Entonces, a lo largo de este polinomio observamos que se está repitiendo este binomio, miren. A menos B y A menos B. Entonces mi factor común, en este caso, ya no va a ser un monomio, sino va a ser un polinomio. En este caso es un binomio. Puede ser un trinomio, ¿no es cierto? Puede ser un polinomio también de 4 términos, de 5 términos. Entonces mi factor común es A menos B. Este es mi factor común. Muy bien. ¿Qué va a quedar dentro del corchete? Divido el A por A menos B entre A menos B. Me va a quedar, entonces, para repetir el proceso, lo que se hace, para que se den cuenta. Entonces, este primer término lo voy a dividir entre mi factor común, es decir, menos A por A menos B sobre mi factor común, que es A menos B. Como ustedes observan, A menos B se simplifica porque este es producto y me queda menos A. Ese menos A es el que va dentro del corchete. Tomo el siguiente término. El siguiente término. ¿Quién es? Y por A menos B entre el factor común, que es A menos B. Entonces A menos B entre A menos B se simplifica y me queda Y más Y. Entonces ya tengo aquí la expresión factorizada. ¿Cuál es mi expresión factorizada? A menos B que multiplica A menos A más Y, ¿no? Listo. Entonces, aquí tenemos la expresión factorizada. Otro ejemplo, acá, Q de X es igual a 5X por X menos 1 menos 7 por X menos 1. A lo largo de este polinomio observamos, inferimos
que acá se repite x menos 1. En el segundo término también se repite x menos 1. Entonces no se olviden que lo que se repite, estimados estudiantes, lo extraigo como factor común. Entonces mi factor común en este caso es igual a x menos 1. Muy bien, una vez que ya reconocí mi factor común, entonces lo coloco acá. X menos 1, el factor común, que va a multiplicar ¿a quién? Al cociente de todo este primer término entre el factor común. No se olviden, a ver, 5x por x menos 1 entre el factor común que es x menos 1. Y como ustedes observan, como es producto, acá en el numerador, x menos 1 se simplifica con x menos 1 y me queda 5x. Luego menos, ojo, signo, menos. Nuevamente, el segundo término es 7x menos 1, lo divido entre mi factor común que es x menos 1. Se van los x menos 1 y me queda 7. Finalmente, esta es mi expresión factorizada. X menos 1 que multiplica 5x menos 7, ¿no? Vuelvo a repetir, los alumnos que ya tienen práctica no hay necesidad que hagan esta operación, lo pueden hacer mentalmente, ¿no? Pero yo les explico ahí, para los que no tienen práctica puedan entenderme el proceso de factorización. Vamos a ver acá un tercer caso. Por acá tenemos un tercer caso sobre la factorización por agrupación de términos, ¿no? Entonces, para efectuar este tipo de factorización, lo que hacemos, agrupamos convenientemente para lograr obtener un factor común polinomio. Por ejemplo, aquí en este polinomio, my más ax más mx más ay. Agrupando de manera conveniente, mira, ¿cómo yo voy a agrupar? Mira, por ejemplo, acá tengo m con m, entonces los agrupo, digo, my más mx, ¿no? Entonces ya agrupé este primer grupo de los términos, más ax más ay, ya agrupé estos dos más, ¿no? Entonces siempre hay que agrupar, mira, este tiene la variable a, este también tiene la variable a, los agrupo. Acá tiene la variable m y acá también la variable m, los agrupo. En este caso he agrupado de 2 en 2. Si hubieran más términos, agruparía de 3 en 3, de 4 en 4, ¿no? Y así sucesivamente. Eso me va a permitir, mira, entonces aquí tengo factor común, m, se repite, ese es mi factor común. Luego, ¿cómo va a quedar? Y, my entre m, me queda y, más mx entre m, me queda x. Ya está. El otro grupo de términos sería el factor común a. Dividiendo a x entre a, me queda x, y dividiendo a y entre a, me queda y, x más y. Como podrás observar, nuevamente tengo factor común polinomio, aquí. X más y es igual a y más x, entonces mi factor común es x más y. ¿Qué me va a quedar dentro del otro paréntesis? M más A. Y finalmente esa es mi expresión factorizada, ¿no? Bien. Por acá tenemos un segundo ejemplo. Vamos a ver, en este caso, agrupando convenientemente, voy a tener, bueno, aquí ya lo tengo directamente, ¿no? B al cuadrado más B por N más AB más AN. A, B, B. Entonces lo que extraigo acá es el factor común B. B cuadrado entre B me queda B más BN entre B me queda N más factor común acá entre estos dos términos sería A. AB entre A me queda B y AN entre A me queda N. Bien, entonces acá mi factor común sería Bn, el binomio Bn, y dentro del paréntesis me va a quedar B
más A. Lo que hemos hecho es dividir cada término entre el factor común, queda B acá. Todo este término entre el factor común y me queda A. Finalmente, esta es mi expresión factorizada. Por acá tenemos algunos ejercicios que están en su módulo de resolviendo en clase y vamos a factorizar y a responder lo que me piden. Dice factorice n igual p cuadrado n más p cuadrado n más r cuadrado n más r cuadrado n. Luego indique un factor primo. Entonces, después de factorizar la expresión voy a indicar un factor primo. Bien, vamos a ver. En este caso, en los dos primeros términos, yo puedo extraer el factor común p cuadrado. Entonces digo p cuadrado como factor común. ¿Qué me va a quedar dentro? P cuadrado entre n, p cuadrado n entre p cuadrado, el factor común me va a quedar n, más p cuadrado n entre p cuadrado me queda n. Entonces, aquí está la factorización. Luego más, en estos otros dos términos, ¿qué factor común tengo? Se repite r cuadrado, entonces ese r cuadrado lo extraigo como factor común, r cuadrado. ¿Qué me va a quedar dentro del paréntesis? Me va a quedar r cuadrado n entre r cuadrado, me queda n, más r cuadrado n entre r cuadrado, me queda n. Entonces luego observo que en todos estos términos se está repitiendo este polinomio. Entonces ese polinomio nuevamente lo traigo como factor común, m más n sería mi factor común. Y acá, al dividir cada término entre el factor común, me va a quedar p al cuadrado más r cuadrado. Entonces, este término también dividido entre el factor común me queda r cuadrado. Entonces, nota, yo aquí tengo que identificar quién es el factor primo. Entonces, no se olviden que un factor primo es aquel factor que solamente es divisible por sí mismo y por la unidad. En este caso sería m más n. Factor primo igual m más n. Y esa sería mi respuesta. Aquí tenemos un segundo ejercicio, me dice factorice e indica la cantidad de factores primos. Muy bien. Para la solución, vamos a ver cómo va a quedar esta expresión factorizada. Bien, acá, ojo, yo tengo que identificar siempre y agrupar los términos que se repiten. n, por acá n, y por acá tengo n. Entonces voy a agrupar n con n. Entonces sería agrupando. Agrupando términos sería 2n más xn. Ahí tendría un grupo. Más el otro grupo sería 2n más xn, ¿no? Entonces yo agrupo convenientemente de acuerdo a la variable que se repita, ¿ya? Bien, luego, al factorizar acá en este grupo, ¿quién es mi factor común? n, ¿cierto? Ese m lo traigo como factor común. 2m entre m, ¿qué me va a quedar dentro? Me va a quedar dentro 2 más xm entre m, al dividir me queda x. Entonces ahora, esa es la expresión factorizada. Más acá, sería mi factor común, sería n, que me va a quedar dentro 2n entre n, me queda 2, más xn entre n, me queda x. Esa es mi expresión factorizada. Muy bien. Analizando nuevamente, obtengo que este es el polinomio factor común y factor común, ¿no? Lo extraigo nuevamente este polinomio como factor común, entonces sería 2 más x, que me va a quedar entre paréntesis toda esta expresión dividida entre el factor común, me queda m, y toda esta expresión de acá dividida entre el factor común, me queda n.
Muy bien, esta es mi expresión factorizada, pero ojo, me están pidiendo la cantidad de factores primos. Entonces, ¿cuántos factores primos tengo acá? Entonces, mi respuesta será 2 factores primos. Por acá tenemos un tercer ejercicio. Factoriza e indica cuántos factores primos tiene esta expresión. Lógicamente que para saber tengo que factorizar primero la expresión, ¿cierto? Bien, entonces por acá voy a agrupar convenientemente. Bueno, aunque no necesito porque, miren, aquí de frente puedo sacar factor común polinomio y acá también factor común polinomio. Entonces, de frente voy a extraer factor común polinomio. ¿Quién es ese factor común polinomio? El x más 3, porque se está repitiendo en todo este primer término y en todo este segundo término. Entonces el factor común polinomio viene acá como factor común, x más 3, que va a multiplicar ¿a quién? Va a multiplicar toda esta expresión entre el factor común, sería 2 por x más 6, menos toda la expresión entre el factor común, x más 3, me quedaría x menos 2. Bien, acá como siguiente paso, x más 3, y vamos a operar todo este factor, toda la expresión factorizada acá. Ojo, 2 por x sería 2x, y 2 por 6 más 12, menos, sacando este paréntesis, precedida del signo menos, sería menos x más 2. Bien, me va a quedar x más 3 que multiplica, ojo, 2x menos x me queda x, más 12 más 2 más 14. Finalmente, esta es mi expresión factorizada y este es un factor primo y este de acá es otro factor primo, ¿no? No se olviden por qué tienen como único divisores a sí mismo y a la unidad. Entonces mi respuesta será 2 factores primos. Esa será mi respuesta. Por acá tengo el ejercicio número 4. Dice, factoriza e indica la cantidad de factores primos. Bien, vamos a ver. Solución. Yo puedo agrupar acá x cuadrado menos 49, menos 7x con 7x positivo, lo simplifico y finalmente me queda esta expresión. Pero esta expresión se puede transformar en x cuadrado menos 7 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos hace recordar esto? X cuadrado menos 7 al cuadrado es una diferencia de cuadrados, por lo tanto se expresa como x más 7 por x menos 7. Entonces, ¿cuál es la cantidad de factores primos? Aquí tengo factor primo y acá tengo otro factor primo. Entonces, 2 factores primos. Finalmente, esta será mi respuesta. Bien, acá tenemos el ejercicio número 5. Me dice factorice x más 10 por z menos 2 menos x menos 10 por 2 menos z. Entonces, para la solución, lo que tengo que ver acá, x más 10 por z menos 2. Miren, acá tengo menos x menos z menos 2 menos z, que no es lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer, voy a pasar este factor acá. Menos sería menos z más 2. Y multiplica a x menos 10. Entonces, x más 10 por z menos 2, esto se convierte en más z menos 2. Se multiplica a x menos 10. Y aquí ya puedo sacar factor común z menos 2. Entonces z menos 2 como factor común
me va a quedar dentro. Ojo, toda esta expresión entre el factor común me queda x más 10. Vamos a poner acá un corchete. Y toda esta expresión entre el factor común me va a quedar x menos 10. Finalmente, esta es la expresión factorizada.